quiero hablar acerca del poder que contiene la naturaleza divina, lo que en ella por esencia posee y que nos ha sido dado. Leemos el texto que ya se ha afirmado, segunda de Pedro, versículo 3, capítulo 1, versos 3 y 4, que nos dice, todas las cosas, diga todas las cosas. Note usted que no dejó nada fuera del paquete. Dios lo incluye todo, y en esa tarea todo inclusiva que el Hijo ha hecho, se nos participa de lo que esa clase de vida, diga vida. Todas las cosas que pertenecen, que son propias de la vida, y habla del Zoe, de la clase de vida que Dios tiene, y que en esa naturaleza se nos otorga. Esa clase de vida, que es la expresión de Dios mismo en el Hijo, en quien está la vida, justo tiene una relación con la piedad, o sea, con el carácter mismo. Note usted, la característica de esa naturaleza y de esa vida es que forja un carácter expresado no en mi carácter. Dios no trabaja ni cuenta con tu carácter. Dios trabaja es con tu personalidad. El único carácter que Él forja y que Él aprecia y que Él quiere que se exprese a través de tu personalidad es el carácter de Cristo. ¿Estamos entendiendo esto? Algunos dicen, no, es que entienda, ese es mi carácter. Pues yo quiero decirle que ese, cualquiera que sea, a Dios no le interesa, a Él solo le interesa el carácter de Cristo, porque es el que expresa la imagen, la semejanza del Hijo. Dios respeta nuestra personalidad, que tiene un valor individual. Es respetable la personalidad, pero nunca con sentido el carácter. Dios no aprueba tu carácter, Dios refleja el carácter de Cristo a través de tu vida. Por eso es que te ha dotado de esto, de las cosas que te han sido dadas. Diga, ya están. Entonces el carácter de Cristo está inmerso en la naturaleza divina. Por eso es que se puede desarrollar, por eso es que se puede expresar. No es que va a venir, no, ya está, pero necesita ser desarrollado. Y justamente la manera en que yo expreso esa naturaleza es el conocimiento que tengo de la vida que en ella está. Diga conocimiento. El crecimiento en la naturaleza divina es proporcional al conocimiento de la vida divina. Y esa es la vida. Diga conocer al Cristo, que es el autor, que es la vida misma. Es en el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice que nosotros hemos recibido, diga, nos ha dado. Dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Naturaleza que inmediatamente toma una posición de rechazo, de exclusión a un hábitat del cual ella no conoce ni consiente. Diga, la corrupción que hay en el mundo. Muy bien. La Biblia describe que hay tres tipos de naturaleza. La naturaleza humana, la que tú y yo poseemos, y que nos hace diferentes a cualquier otro ser vivo. La naturaleza humana contiene justamente un elemento diferencial, diga alma. En esa naturaleza humana hay un alma que la hace diferente a la naturaleza de otros seres irracionales. Justo nuestra diferencia está es que en esa naturaleza humana poseo un alma con facultades de entender, de decidir, de razonar, de sentir
de una manera especial. Ok, en esa naturaleza humana que desde el punto de vista de creación es, diría yo, imparcial, o sea, ella no tiene ninguna expresión misma, sino lo que Dios quiere. Es de la cual Dios trabaja para que la naturaleza divina se exprese por medio de ella. Diga naturaleza humana. El fracaso del hombre justamente fue que no permitió que esa naturaleza humana con la que Dios le hizo a su imagen y semejanza mostrara, fuese gobernada y sea la expresión misma de la naturaleza divina. Entonces él adquirió otra naturaleza, diga, pecaminosa. Muy bien, tres naturalezas: la naturaleza divina, la naturaleza humana y la naturaleza pecaminosa. Al ser tú y yo renacidos en Cristo, entonces esa naturaleza humana que estaba cautiva, controlada por la naturaleza pecaminosa, en la cual mi vida era disfuncional y cautiva de mis deseos y de mi pecado, no podía librarme. En donde Cristo hizo que por la obra de la cruz, donde Él anuló, destruyó la naturaleza pecaminosa, el pecado que Él llevó en carne, y perdonó los pecados. O sea, la naturaleza pecaminosa es la fábrica donde los pecados se producen, y la naturaleza humana es la forma como se muestran. Esa fábrica de pecados que se llama naturaleza pecaminosa, Cristo la destruyó, la dejó inactiva en la cruz, y ahora nos otorga a nosotros su naturaleza, la divina. Entonces, el ser creyente me permite que con mi naturaleza humana ahora yo refleje la naturaleza divina. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida? Que a veces hay unas deficiencias de que la piedad no sea el reflejo de la naturaleza de Dios y haya carnalidad. Justo que en la naturaleza humana todavía hay un cuerpo que es, diría yo, expresión de una corrupción. Recuerde que todavía tengo un cuerpo corruptible. Que yo tenga un cuerpo corruptible es lo que hace justamente que la forma de pecado tenga acceso de operar en mi naturaleza humana. Y ahí es donde entonces, en vez de mostrar la piedad que es característica de la naturaleza divina, muestre la carnalidad que es producto de la naturaleza pecaminosa. Y esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de todos los renacidos, que en la forma como está entendiendo, conociendo la operación de la naturaleza divina, se nutre, alimenta y fortalece más su naturaleza humana. O sea, la naturaleza humana responderá a aquello que la gobierna. Si lo que lo gobierna es la piedad de la naturaleza divina, tú tendrás la expresión de Cristo en tu personalidad. Pero si lo que alimenta es las obras de la carne, con sus deseos engañosos, tu personalidad, o sea, tu naturaleza humana, va a ser la expresión de un creyente carnal. Y es lo que Pablo le escribe a los corintios, que son hijos de Dios, renacidos, pero que no muestran en su
vida, o sea, su personalidad, de que son hijos de Dios, sino que son ¿qué? Carnales. Entonces, el carnal es aquel que permite que expresiones de la naturaleza pecaminosa se muestren a través de su personalidad. Pero aquí es donde nosotros necesitamos entender que aunque hemos sido salvados, poseyendo esta naturaleza humana todavía, y que está limitada a un cuerpo corruptible, es por eso que se va a expresar esta obra completa, la glorificación. Diga, la glorificación. ¿En qué consiste la glorificación? Que aquel espíritu justificado, glorificado, va a tener dominio sobre este cuerpo corruptible, y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Tendré un cuerpo glorificado donde ya no hay espacio a que la naturaleza pecaminosa acceda, porque yo tendré un cuerpo semejante al de la gloria suya y seré tal como Él es. Grite aleluya. Esa es garantía que tengo justamente por la obra de la redención. Desde la justificación hasta la glorificación hay expresiones de gracia donde el Dios que inició la buena obra la va a completar. Diga amén. Entonces, el ignorar lo que la naturaleza divina contiene, lo que la naturaleza divina representa, es lo que a veces no me permite ver y disfrutar todo lo que me ha sido dado. Diga, todo ha sido dado. Así que tú no tienes que estar pidiéndole a Dios que te dé algo que ya tienes, sino entender todas esas cosas que en esa naturaleza y en esa clase de vida están. O sea, la vida contiene todos los elementos que en su naturaleza ha de expresarse. El problema es que muchos creyentes no son dirigidos por lo que conocen y entienden, sino por lo que sienten. Y ahí es donde en tu naturaleza humana puedes sentir tristeza, desánimo, temor, y eso es propio de tu naturaleza humana. Pero lo que tú sientes en tu naturaleza humana no altera ni afecta lo que tienes en tu naturaleza divina. ¿Cuánto lo creen? O sea, lo que yo siento humanamente no afecta, no cambia lo que me ha sido dado. Me ha sido dado es en mi naturaleza humana. Cuando un creyente entiende eso, es de allí, desde su ser interior, que echa mano de la vida eterna, de la vida de Dios, la vida que ya tengo, diga que ya tengo, en la cual está la naturaleza propia que expresa la piedad. Entonces, un creyente puede ser libre de sus complejos, sus temores, sus ansiedades, sus inseguridades, sus estados de ánimo, no importa de lo que él sienta, él puede gobernar cuando desde su interior está expresando lo que sabe que tiene, está completo, está seguro, no hay nada, porque en Cristo su naturaleza divina, todo le ha sido dado. O sea que un creyente mismo, diría yo, Dios lo dota por el Espíritu y la palabra para que él mismo se autorrepare, para que él mismo se sane. O sea, Dios nos ha capacitado de tal forma, entiéndamelo bien, yo no necesitaría un consejero, yo no necesitaría un psicólogo, yo no necesitaría nadie que me reconstruya emocionalmente. Porque en la vida Zoé y en la naturaleza divina me ha sido dado todo. Pero justamente mi humanidad flaquea
Y es allí donde estos elementos secundarios tienen que entrar en trabajo. O desde la cruz Dios diseñó un plan de sanidad interior. No, Él lo hizo, diga, perfecto. Lo necesitamos muchas veces y es válido y no hay ningún problema ni pecado en recurrir a eso. Pero lo que quiero decirte es, mire lo grande, perfecto y completo que es la obra de la cruz, que te ha sido dada todas las cosas. Y que en esa vida de Dios que tienes, la naturaleza divina posee todos los componentes para que la naturaleza humana sea gobernada. Aleluya. Tristemente, justo por no operar desde allí, entonces tengo que buscar una ayuda, un consejero o alguien, y que, como le dije, no es pecado ni está mal hacerlo. Lo que quiero más es animarte a que entiendas que tú mismo estás capacitado por naturaleza, diga, divina, a auto echar mano, sacar de lo que me ha sido dado y establecerlo, que esto es lo que me gobierna. Por eso es la grandeza del conocimiento, y donde el apóstol Pedro justo nos está emplazando en toda la carta a que crezcamos en el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria. Porque si yo conozco de aquel que me llamó a su gloria, sé a qué he sido llamado. Y cuando yo sé, entonces ese conocimiento trae crecimiento. Mi vida es fortalecida, mi vida es entonces gobernada por la naturaleza que me ha sido dada. Amados, por ignorar aquel que nos ha llamado en toda su expresión, la naturaleza que me ha sido dada, y saber todas las cosas que pertenecen a esta forma de vida, es donde dije, hay muchos creyentes que todavía están pidiéndole a Dios que les dé lo que ya tienen. Razón, alguien ha dicho que la ignorancia es el peor enemigo del creyente. No hay cosa más propensa a que las tinieblas tomen ventaja que la ignorancia de un creyente. Porque justo tinieblas es ignorancia, oscuridad, no tener luz, no tener claridad. Y cuando situaciones de la vida nos generan a nosotros velos, no nos dejan ver con claridad, entramos en una zona oscura. Y ahí es donde saltan los temores, las ansiedades, los vacíos. Y el peor nivel de ignorancia es justo discutir de aquello que yo no sé. Y un mecanismo del hombre en tinieblas es que levanta excusas, construye argumentos, dice Corintios, y se convierten en fortalezas donde él está resguardándose. Pero el exponerme a la verdad, el conocer estas realidades y saber la vida del reino que me ha sido dado, puedo reinar en vida. Diga, reinar en vida. Reinar en vida no es una consigna que aparece en un texto. Reinar en vida es la expresión práctica de aquel que fue trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Reinar en vida es expresar la vida del Rey, es ser gobernado por la obra de aquel que me trasladó. Entonces, ahí es donde uno observa cómo los apóstoles construyen toda una pedagogía educativa, formativa, en la fe de los creyentes basado en el conocimiento. Y algunos de ellos expuestos a influencias del judaísmo, a filosofías del gnosticismo, de un cosmos que no entiende el diseño de Dios, estaban confundidos, y por eso las cartas son
orando por ellos, que el Señor les dé entendimiento para que puedan saber lo que les ha sido dado y ellos puedan saber también cómo manejar las situaciones de la vida. Muchos creyentes son víctimas de las situaciones de la vida porque no conocen la posición de vida en Cristo que ya les ha sido dada.